La escuché toda, cada sílaba, y aunque intenté decirme que había entendido mal, que los nervios me estaban jugando una broma, la verdad se clavó como un alfiler en la parte más blanda de mi pecho. No voy a empezar con un suscríbete ni con un dime desde dónde me ves. Voy a empezar con lo que importa, 16 años criando sola a mi única hija, Sofía. 16 años levantando un negocio con las manos enharinadas y los ojos rojos de desvelo. 16 años soñando con verla entrar del brazo conmigo hacia una vida mejor. Y todo eso, en cuestión de segundos, quedó colgando de un hilo. Faltaban menos de 5 horas para la ceremonia. Era una mañana luminosa en Querétaro, con un cielo tan limpio que parecía pintado. Yo, Camila, madrina y madre, había elegido un vestido verde oscuro que me hacía sentir más alta y más firme de lo que era. Sofía se casaba con Adrián, ese muchacho de sonrisa ensayada y apellidos de familia acomodada. El Hotel Mirador, donde tendría lugar la boda, estaba a la altura del sueño de mi hija. Bonito, sobrio, con arreglos de flores crema y doradas que yo misma había probado pétalo por pétalo. Para los estándares de él, era correcto, apenas bien, sobre todo ahora que su familia había sufrido tropiezos financieros que se comentaban en voz baja. Para los míos, era perfecto. Nadie sabía que Dulces Horizonte, la pequeña pastelería que comencé en un garaje prestado, llevaba 3 años creciendo como masa bien fermentada. Pasamos de vender galletas en bolsitas con listón a surtir postres finos para hoteles, banquetes y corporativos. Sofía, mi niña, mi orgullo, tenía talento de artista para la repostería. Yo ponía el pulso y la disciplina, ella la chispa y la presentación. Entre las dos fabricamos un lugarcito respetado en la región. Nada de lujos exagerados, hornos fiables, recetas precisas y una reputación que abría puertas. Ma, ¿puedes traer mi ramo? Lo dejé en el cuarto de los novios. Cuando fui a dejarle su obsequio, me dijo Sofía, desde la silla de maquillaje, con los ojos brillando de ilusión. Claro, corazón, respondí, convencida de que solo iba por un puñado de flores. Caminé por el pasillo del hotel con cuidado de no pisar el dobladillo. El salón principal vibraba con esa ansiedad bonita de las grandes ocasiones. Pasé junto a un equipo que terminaba de colgar guirnaldas, supervisé con la mirada la mesa de postres y también era nuestra, y llegué a la puerta del cuarto, donde Adrián y sus padrinos se alistaban. Estaba entreabierta. Toqué suavemente, a punto de anunciarme, cuando escuché risas apagadas y una voz que reconocí sin esfuerzo, la de él, segura, un poco engolada, con ese tono de quien habla para ser admirado. Ya está hecho, compadres. Firmo, me cuelo en la sociedad de la pastelería y tema resuelto. Casarme con esa, ya saben. Es el peaje para recuperar lo que mi viejo tiró por la borda. No pude moverme. Las piernas me pesaron como cemento fresco. Me pegué a la pared, contuve el aire y escuché por instinto, como si la pared me estuviera susurrando un secreto envenenado. Pero vas a tener que aguantarla. Dijo otra voz, la de Iván, su inseparable amigo, por favor. Soltó Adrián con una risa breve. Una botella y se olvida cualquier mala cara. Se cree todo cuando le digo que la amo. Es fácil. Y la mamá más fácil todavía. Vive para esa pastelería. Ni sueñan que en unos meses vendemos todo y las mando de regreso al barrio del que nunca debieron salir. Hubo carcajadas. Las palabras se volvieron cuchillos romos que, por más torpes, igual cortan. Quise empujar la puerta, entrar y partirle el orgullo a cachetadas. Quise decir mi nombre como si fuera un veredicto. Quise hacer 1000 cosas, pero solo hice una. Retrocedí con la espalda puesta en la pared. Me contuve y me llevé la mano al bolso como si algo allá adentro pudiera sostenerme. El ramo se desvaneció de mi mente como humo. Lo único que conseguí fue dar unos pasos torpes hasta el elevador, respirar adentro como quien busca oxígeno bajo el agua, y reunir fuerzas para regresar con Sofía sin derrumbarme en su regazo. Entré al cuarto de preparación con una sonrisa que no me alcanzó la cara. Ella estaba preciosa. El vestido, de encaje sencillo, le delineaba la figura con una elegancia sin gritos. La maquillista terminaba de peinarle el flequillo. Yo la miré por el espejo y algo en mí se quebró y se sostuvo a la vez. No iba a permitir que la vida de mi hija la manejara un oportunista. No otra vez. No en mi guardia. ¿Y el ramo? Preguntó. Cerraron la habitación. Voy a pedir una llave, dije. Mentí, porque a veces proteger también es mentir un poco mientras encuentras la verdad que te salve. Salí del cuarto con las lágrimas colgando de los párpados. En el pasillo, marqué el número de Raúl, nuestro contador y amigo de batalla, desde que Dulces Horizonte no tenía ni letrero. Necesito que vengas al mirador, ya. Trae la carpeta negra, la de contingencia. Sí, esa. No puedo explicarte ahora. ¿Es urgente? Raúl no preguntó. Con nosotros, siempre entendió los silencios. Colgué y llamé a Lucía, mi hermana, y después a Mariela, la abogada, que nos había ayudado a blindar cosas sin contárselo a nadie. Yo había aprendido que la previsión es un chaleco salvavidas que parece exagerado hasta que te caes al mar. ¿Estás lista para apretar el botón? Preguntó Mariela, sin drama, con ese tono profesional que a mí me da tranquilidad ahora, dije, con una serenidad que no sé de dónde saqué. No dentro de un mes. No mañana.
Ahora, mientras los mensajes iban y venían, recordé un detalle que todavía no sabía que me salvaría. En aquel pasillo, después de la primera puñalada, había activado la grabadora del teléfono, medio aturdida, medio guiada por la costumbre de dejar todo asentado. Ni yo tenía claro cuánto había capturado. Solo sabía que, la voz de Adrián, su risita y su cinismo, cegían rebotándome por dentro. Raúl llegó en tiempo récord con el maletín y la camisa sin entallar. Nos sentamos en un rincón del lobby, junto a la salida de emergencia, como dos conspiradores que en realidad solo querían justicia contra reloj. Él abrió la carpeta y el mundo volvió a tener orden, actas, poderes. Instrucciones para ejecutar un plan que juré que nunca usaría a menos que me viera entre la espada y la pared. El plan era así: transferir Dulces Horizonte a una sociedad de cartera, Horizonte Holding, con reglas duras y claras. Cualquier decisión importante debía llevar mi firma y la de dos administradores designados, Raúl y Lucía. Sofía, beneficiaria protegida, recibiría su asignación mensual, participaría en utilidades y tendría voto en asuntos operativos, pero no podría vender, hipotecar ni ceder la empresa ni sus marcas. Y, lofandamente, ningún cónyuge, pareja o tercero tendría vela en ese entierro. Por el régimen que fuera hicimos llamadas. Mariela coordinó con la notaría digital. Raúl empujó con el banco para las actualizaciones urgentes de beneficiarios y líneas de crédito. Lucía, desde su oficina, firmó poderes notariales con verificación de identidad. En 2 horas largas, entre cafés mal tomados y firmas con pulso acelerado, Dulces Horizonte se mudó legalmente a un paraguas que nadie, mucho menos Adrián, podría atravesar. Cerré la carpeta y sentí el alivio agrio de quien evita un choque por centímetros. En ese hueco, entre lo que salvé y lo que estaba por romperse, respiré. Faltaba lo más difícil: mirar a Sofía a los ojos y contarle que el cuento de hadas tenía un lobo con traje. La encontré almorzando con sus amigas. Se veía feliz. Me detuve en la puerta, con las manos todavía temblorosas. Le rogué a cualquier cosa que existe que me diera las palabras, la fuerza y el pulso. Cuando pude, pedí hablar a solas. ¿Qué pasa, ma?, dijo, apenas viéndome la cara. Necesito contarte algo que no quisiera decirte jamás. Lo oí de sus labios. No fue un rumor. No me lo inventé. Lo escuché y le conté. Sin adornos y sin paños tibios. Le dije lo que Adrián había dicho, tal cual, con la torpeza cruel de quien se cree invencible. El primer gesto de ella fue incredulidad. Luego, enojo conmigo. Lo supe, el amor es un vidrio con filtros. Una cámara que suaviza bordes. Siempre desconfiaste de él, me lanzó, con la voz rota y el maquillaje deshecho. Porque no me gustaba cómo te miraba la cartera. Pensé, pero no lo dije. Dije otra cosa, lo escuché. Sofía, tienes derecho a hablar con él, a preguntarle, a creerle, incluso. Pero antes, quiero darte algo. Puse en sus manos la copia de los documentos. Lo leyó con ojos grandes, parqueando por un momento el dolor y reemplazándolo por sorpresa e indignación. Hiciste esto a escondidas. Hoy, respondí, sin pedir perdón. Si me equivoco, no cambia nada. Si tengo razón, te protejo. Ella apretó los labios, respiró hondo y marcó el número de Adrián. Ven a mi cuarto. Ahora. Y no vengas con nadie. Yo me quedé. Ella me pidió que me quedara. Cuando tocaron, Adrián entró con el traje perfectamente cortado y esa sonrisa que tantas veces había funcionado. Esta vez le tembló un poco al verme. Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Empezó, con esa dulzura aprendida. Sofía no se movió. Quiero que me digas la verdad. ¿Te casas conmigo por mí o por la pastelería? Adrián frunció el ceño, trastabilló medio segundo y se acomodó la máscara de indignación. ¿Qué pregunta es esa? Tu mamá no me traga. Te está metiendo dudas. Te escuchó, respondió Sofía, que lo pruebe. Yo saqué el teléfono. Cuando la voz de Adrián, esa misma voz, llenó el cuarto, diciendo que casarse con mi hija era un peaje, que yo era ingenua por creerme sus flores, que en meses venderían todo. Cuando esa voz retumbó contra los espejos y la ropa colgada y el piso con pétalos, se acabaron los pretextos, él se quebró por dentro y por fuera. Pasó de negarlo todo a culpar el alcohol y las bromas. Pasó de suplicar a enojarse. Se atrevió a llamar exageración a nuestra dignidad. Sofía le pidió que se fuera. Él contestó con una amenaza patética. Azotó la puerta. Se quedó él. Silencio bravo, espeso. Sofía cayó de rodillas y yo la sostuve como cuando era niña y se raspaba la rodilla, solo que ahora el raspón era el corazón. Cancelamos. No hubo entradas triunfales ni vals. Hubo llamadas sobrias, discretas, algunos reembolsos, complicidades del personal del hotel. Un agradecimiento caro por su silencio y su rapidez. Salimos por la puerta trasera con un vestido que ya no pesaba igual y con una vida que había cambiado de carril sin avisar. La mañana siguiente, la realidad nos mordió la pantorrilla. Raúl me llamó temprano. Camila, mira internet. Adrián había iniciado una campaña sucia con una velocidad de cirujano. Nos pintaba como manipuladoras, me acusaba de ejercer control enfermizo sobre Sofía y el negocio.
probaba, con un audio editado, que él era el agredido, no el agresor. Subió publicaciones en redes, dio entrevistas a páginas ansiosas de drama, lloró con los ojos calculados frente a un micrófono en un podcast de moda. El primer golpe fue moral, el segundo, comercial. 2 clientes grandes cancelaron de inmediato para evitar verse envueltos en un escándalo. A la puerta de la pastelería llegaron un par de personas con carteles y consignas cortas. Hay quienes se alimentan de la sangre ajena con cuchara grande. Yo no iba a responder con vísceras, no con él, no con alguien que sabe manipular el ruido. Llamé a Mariela. Ella no solo sabía de leyes, sabía de tiempo y estrategia. Presentamos una contrademanda por difamación y daños. Pedimos medidas cautelares para bajar contenido. Paralelamente, una consultora de crisis nos sugirió un camino distinto: no batir el lodo, contar nuestra historia, publicar, sin victimismo, fotos antiguas, pequeños relatos de dónde salimos, de cómo Sofía aprendió el oficio a los 7 años batiendo claras con un tenedor porque no teníamos batidora, de cómo yo me desvelaba para pagar la hipoteca mientras ella hacía decoraciones a mano con paciencia de relojero. Eso empezó a ser lo suyo. Tardó. Fue como mover una roca grande con una cuerda y 4 manos. Pero dio resultado. Adrián escaló. Aparecieron 2 ex empleados, Marcos y Patricia, dispuestos a jurar que Dulces Horizonte era un infierno y que Sofía era mi marioneta. Mariela sonrió con los ojos cuando escuchó los nombres. Si yo tuviera que inventar, elegiría otros, dijo. Había despidos documentados por acoso y por robo, videos y actas. Los pusimos en la mesa como cartas limpias. El espectador atento distingue. Luego llegó un hombre con sombrero de ala corta y manos ásperas. Héctor, proveedor de frutas orgánicas desde nuestros primeros 15 pedidos. Tenía la cara del que no duerme. Camila, Sofía, vengo con algo que deben saber. Me ofrecieron venderles a ellos nada más por el doble. Y me dijeron, sin decirlo, que esto viene patrocinado por alguien que quiere borrarlas del mapa. ¿Miguel? Pregunté, sabiendo la respuesta antes de terminar la palabra. Miguel, dueño de Sueños de Azúcar, nuestro competidor serio, siempre había sido correcto. Al menos en apariencia. Héctor asintió con disgusto. Él dice que lo están empujando, que el que pone el dinero es Adrián. Me lo dijo. Medio arrepentido, medio que quiere salvarse, le dimos las gracias a Héctor, incluso cuando nos dijo que entendía si debía aceptar el trato por su familia. Él negó con la cabeza. Yo no juego chueco. Solo quería que supieran. Cuando se fue, me apoyé en la mesa de trabajo. Esto ya no es solo una guerra de palabras. Es una cacería económica. Sofía apretó los labios y los ojos le cambiaron el brillo. Va por todo, ma, va por nosotras, por el negocio, por la historia, por lo que somos. Mariela nos escuchó con el ceño meticuloso. Esto se llama interferencia maliciosa en relaciones comerciales. Pero se prueba, no se supone. La palabra de Héctor ayuda, sí, pero necesitamos un ancla, un registro. Algo que un juez no pueda ignorar. Fue Sofía quien propuso lo que yo no me habría atrevido a imaginar unos años atrás. ¿Y si montamos una conversación legítima en la que Adrián se delate? Héctor no tiene que provocar nada, solo dejar que el otro explique su plan. Mariela lo pensó con cuidado quirúrgico. Haremos las cosas conforme a derecho. Grabación legal, consentimiento de quien la hace, en lugar público, sin inducción. Si el hombre es quien creo que es, hablará más de la cuenta para impresionar. Qué ironía, el mismo defecto que lo puso frente al altar a punto de revelar su miseria. Ahora podía darle un empujón al abismo. El día del encuentro, Sofía y yo trabajamos con el estómago encogido. Mientras glaseábamos merengues y revisábamos pedidos, la mente se nos iba al café donde Héctor tendría la cita. A las 15:37 entró la llamada. Listo. Está todo. 1 hora después, estábamos en la oficina de Mariela, con Héctor y la grabación. La voz de Adrián llenó la sala con esa comodidad del que se siente impune. Admitió financiar la expansión de Sueños de Azúcar a cambio de cooperaciones estratégicas para ahogarnos. Habló de presionar proveedores, de quitar clientes con descuentos imposibles, de estrangular nuestras líneas de crédito con chismes bien sembrados. Peor aún, se desnudó en su intención. Quiero que Camila se hunda. Me humilló. A la niña la manejo, a la madre la tumbo. Y entonces, como un sello que nadie pidió, escupí insultos contra Sofía que no repetiré aquí con la misma bajeza. Basta decir que la reducía a un saco de defectos para justificar su propia ruindad. Cuando terminó el audio, el silencio nos dejó ver el polvo en la luz. Sofía no lloró de pena. Tenía la rabia limpia de quien dejó de buscar excusas en nombre del amor. ¿Esto es suficiente?, pregunté. Mariela asintió. Sobra. El paso siguiente fue quirúrgico. Integramos esa grabación a la contrademanda. Pedimos ampliación de medidas. Mariela sugirió una jugada comunicacional con bisturí. No lanzar el audio entero al público sería convertir a Sofía en carne de cañón otra vez, sino fragmentos precisos que mostraran la intención de sabotaje y la mentira de la narrativa pobrecito yo que él había montado. Llamó a una rueda de prensa. Habló de hechos, de figuras legales, de ética comercial. Elegimos la verdad como táctica, sin gritos,
La reacción fue como si hubiéramos abierto una ventana en una habitación cargada. Los medios que buscaban drama ahora querían la historia real. Miguel, quizá harto o quizá acorralado, emitió un comunicado donde se desmarcaba, pedía perdón y decía que la competencia debe ser limpia. Algunos clientes regresaron. Otros nuevos se asomaron atraídos por esa fuerza extraña que tienen las historias de gente común que se niega a bajar la cabeza. Adrián intentó el salto de último minuto. Que la grabación era alterada, que todo era un complot, pero algo había cambiado en el aire. Dos exnovias suyas contaron lo que llevaban años tragándose, que él era experto en ponerse máscaras, que usaba el romance como trampolín al dinero, que en privado tenía crueldades que una persona normal no gasta ni para insultar a un desconocido. Esa memoria sin olvido, hizo lo suyo. Nos llegó una propuesta de acuerdo, yo retiro, ustedes retiran. Se la pasamos a Sofía. Ella la leyó con calma y la rechazó con una serenidad que solo tienen quienes tocaron fondo y vieron que el piso resiste. No más atajos, dijo, que enfrente lo que sembró, el juicio tardó. Los juicios tardan. En ese tiempo, seguimos trabajando con menos manos y más empeño. Dejamos ir a 5 personas, renegociamos con proveedores, hipotecamos la casa para aguantar el paso. Hubo noches en que conté billetes chicos como quien cuenta granos de arroz para que el guiso rinda. Hubo mañanas en que abrimos y no entró nadie en 30 minutos, y cuando por fin entró alguien, era para preguntar si aquí es lo del chisme. Y aún así, seguimos poniendo un pastel bonito en la vitrina, con la tarjeta exactamente alineada. El día de la sentencia, el juez habló tanto como para llenar un libro de actas. Dijo que Adrián había difamado, que había interferido con mala fe en nuestras relaciones comerciales, que había acosado con campañas coordinadas, que mentir con edición no te vuelve víctima. Lo condenó a pagar una indemnización fuerte, a retirar contenidos, a publicar una disculpa. Puse mis manos sobre las de Sofía y sentí que algo se recolocaba en su lugar original, ese lugar donde la dignidad cabe de pie. No hubo fuegos artificiales, hubo trabajo. Volvieron algunos contratos. Otros llegaron nuevos, quizás por esa fama rara que a veces dan las guerras. A mí no me enorgullece ser la que se defendió, sino la que siguió horneando. Sofía, al principio silenciosa, empezó a aceptar invitaciones para hablar con otras mujeres emprendedoras. Lo hacía sin adornos, con la voz templada. El peligro no siempre viene de frente. A veces se te sienta a la mesa, te llena la taza de café y te dice lo que quieres oír. Un día cualquiera de otoño, con el olor a canela llenando la tienda, Sofía me enseñó un correo de una editorial chica que quería un libro. Nuestra historia. La de la pastelería, lo que aprendimos sobre amor propio, negocio y límites. No nos pedían un panfleto, sino un relato útil. Nos sentamos a escribir en las noches, con las manos que de día amasan y de noche teclean. Lloramos en algunos párrafos, nos reímos en otros. Paramos 3 veces para hornear galletas porque la memoria requiere azúcar a media cocción. El libro salió y no se volvió un estallido de ventas, pero sí un faro modesto. Mujeres de ciudades que no conocíamos nos escribieron contándonos que habían reconocido señales, que habían tenido conversaciones incómodas a tiempo, que habían blindado sus negocios. Sofía se enderezó un poco más con cada mensaje. No es que una narración te salve la vida, es que a veces te hace voltear la cabeza milímetros en la dirección correcta. De Adrián, las noticias llegaron por terceros, que su consultoría se desarmó sola sin clientes, que cambió de ciudad, que intentó levantar otra cosa a base de carisma vencido y no pudo. Me dijeron que acabó vendiendo autos usados. Yo no celebro fracasos ajenos. Celebro que la mentira tenga un recorrido corto cuando se le mide con paciencia. Pasaron meses, luego un año. Abrimos una segunda sucursal al norte de la ciudad y después una tercera en un barrio que parecía no necesitar otra pastelería, pero donde logramos un hueco a pulso. Sofía, que había jurado que nunca más estudiaría después de la carrera, anunció que quería cursar una maestría en gestión de negocios. Quiero que lo que hacemos bien lo hagamos mejor. Y quiero poder enseñar a otras. Se inscribió, trabajó y entregó tesis en ese ritmo que solo alguien incansable puede sostener. Yo, que siempre pensé que me moriría dentro de una cocina, empecé a delegar operaciones. No porque me faltaran ganas, sino porque entendí que la verdadera herencia no es una caja registradora ni una receta. Es un espacio donde otra persona, mi hija, gobierna con su voz y su criterio. Me di permiso de ver el atardecer desde la puerta de la tienda con una taza de té, sin mirar el reloj cada 20 segundos. Una tarde cualquiera, el timbre de la puerta hizo sonar su campanita y entró Valeria, la organizadora de bodas que en su momento había repetido un libreto injusto en nuestra contra. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Vine a pedir perdón, dijo, sosteniendo la mirada. Él me amenazó. Me dijo que, si no lo ayudaba, se encargaría de que nadie volviera a contratarme. Tenía miedo. No es excusa. Me equivoqué. Mucho. Sofía sacó del horno panecillos y, sin decir una palabra, le ofreció uno. Gracias por venir, fue lo único que agregó.
Yo, que a veces confundo justicia con dureza, aprendí en ese gesto algo valioso: el perdón no es olvidar. Es decidir que, lo que te hicieron, no va a dictar tu carácter. Valeria se fue con los ojos húmedos y una bolsa de papel. No todo fue heroico ni dramático. Hubo mañanas en que la mermelada se cortó y el chantilly no montó. Hubo tardes en que Sofía me preguntó si alguna vez habría confiado en mi juicio sin pruebas. Hubo noches en las que yo me reproché no haber visto antes lo que ahora era obvio como una luz encendida. Mariela, que se volvió amiga, me dijo sin suavizantes: los depredadores sociales viven de parecer lo que otros quieren ver. Nadie está inmune. La prevención ayuda. La culpa no de en medio de todo. Levantamos un programa de capacitación sencillo para madres solas que quisieran generar ingreso desde su cocina, recetas testadas, costos, presentación, etiquetado. Higiene. No éramos ONG ni pretendíamos serlo. Éramos dos mujeres poniendo en papel lo que a pulso nadie te enseña. 3 de las primeras alumnas se quedaron como proveedoras semanales. Una abrió su propia pastelería diminuta en su colonia y la supervisamos a distancia como quien mira a una hija adoptiva echar a andar. Una noche de brisa tibia. Después de un evento donde presentamos el libro, Sofía y yo nos sentamos en la terraza de casa con tazas de té. Es extraño, dijo con la mirada subida a las estrellas. Si me hubiera casado, mucha gente pensaría que triunfé. Casa grande, marido de traje, fotos en revistas. Pero creo que habría estado fundamentalmente triste, lo hubieras descubierto tarde o temprano, respondí. Habría salido. Eres más fuerte de lo que piensas. Ella se rió heladito. Aprendí que el amor no es un trueque ni una escalera, es una sociedad, y que escribir tu biografía en función de la aprobación ajena es regalarle a cualquiera la pluma. Yo asentí, contenta de que esas palabras salieran de su boca sin que yo se las dictara. Cada mujer que encuentra su propia definición de éxito hace que el mundo doy 1 milímetro hacia el lugar correcto. Años después, no muchos. Lo suficiente. Dulces Horizonte tenía 4 sucursales y un centro de producción honesto. Sofía estaba por terminar la maestría cuando llevó a la mesa un plan para estandarizar procesos y reducir desperdicios en un 30%. No era glamuroso, pero era magistral. Yo la vi dirigir al equipo, equilibrar la exigencia con humanidad. Y supe que mi labor grande estaba cumplida. Había criado a una líder con la dulzura justa y el filo necesario. En esa misma etapa, después de un día de ventas potente, apareció otra noticia que nos revolvió el estómago y, a la vez, nos alivió sin querer: un reportaje largo que investigaba prácticas desleales en el sector de consultorías boutique. Usó el caso de Adrián para ilustrar un patrón. Su nombre ya no era sinónimo de víctima, era referencia de manual de lo que no se debe hacer. Nadie salió herido por leerlo. A veces la justicia llega lenta y sin banda de música, pero llega. Sofía compró un departamento sencillo y luminoso, a 15 minutos de la sucursal principal. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntas, pero la noche era suya. Es importante que cada una tenga su espacio, me dijo. Siempre seremos socias, ma, y siempre serás mi mamá. Un sábado por la mañana, mientras acomodábamos trenzas de azúcar en la vitrina, entró una chica que se presentó con voz temblorosa. Soy Jimena. Tenía un novio que hablaba como un príncipe con todos y me decía cosas feas a mí cuando nadie lo veía. Estaba a punto de entregarle la contabilidad de mi negocio porque él sabía más. Leí su libro. Fui a una de sus charlas. Rompí el trato. Hoy duermo. Sofía le regaló una caja pequeña con 4 mini tartas. El postre es para celebrar decisiones valientes, dijo. A mí me ardieron los ojos porque comprendí con una lucidez simple que el sentido de todo no era ganar una demanda ni abrir otra sucursal, era este momento chiquito y gigante en una mañana cualquiera, en un local con olor a azúcar y canela. Entre esas mañanas y esas noches caben escenas que quizá no cuentan los noticieros, pero que sostienen al mundo: un abrazo silencioso a la hora de cerrar, una risa al descubrir que la decoración minimalista vende más que la recargada, una receta nueva que sale mal 3 veces y a la cuarta se vuelve la favorita de los cumpleaños. Y, de fondo, ese pacto que no se firma en notaría: vernos, cuidarnos, decirnos la verdad incluso cuando duela, elegir el respeto como forma diaria del amor. Hay quienes me preguntan si me arrepiento de haber escuchado detrás de esa puerta. Yo digo que no. Me arrepentiría de haber pasado de largo. Me arrepentiría de haber silenciado la corazonada por miedo a arruinarle el día a mi hija. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es decirle una verdad a destiempo y asumir el riesgo de que te odie por un rato. A veces, el acto de amor se parece más a un freno que a un acelerador. También me preguntan si perdoné a Adrián. El perdón no es una medalla que se reparte al final de la carrera. Es una decisión íntima y cotidiana que tiene que ver menos con quien te dañó que con tu propia salud. Yo elegí no cargarlo como un costal, solté su nombre, solté la quijada apretada, solté el relato de víctima. No lo excusé, no lo invito a mi mesa, no le deseo mal, no le debo nada. Esa es mi definición de paz.
Si me estás oyendo y sientes que alguien intenta convertir tu vida en un tablero donde solo él mueve las piezas, recuerda que puedes levantarte de la mesa. No te digo que sea fácil, te digo que es posible. Y que una buena estrategia legal y un audio claro ayudan, pero que lo que de verdad sostiene es tu convicción de que vales, por lo que eres y por lo que haces cuando nadie aplaude. Sofía suele cerrar nuestras charlas con una frase que ya se volvió parte del letrero invisible de la tienda. El amor verdadero no es ciego. Ve con claridad y aún así elige amar. Y cuando ve manipulación, se quita los lentes del autoengaño y se marcha. Yo, que soy más de hornos que de frases, agrego la mía, la verdad es una casa a la que siempre se puede volver. A veces llega con la ropa rota y los ojos hinchados, pero te abre la puerta y te sienta junto al fuego. Pienso en aquella mañana donde empezó a reventarse todo y me digo que, aunque dolió como si me arrancaran un trozo, volvería a atravesarla para llegar de nuevo hasta aquí. Sofía al mando de una empresa honesta. Mujeres encontrando su voz alrededor de una mesa con café. Un par de niñas mirando por el vidrio como se glasea una tarta y decidiendo que ellas también pueden. He aprendido que las peores encrucijadas son también mapas escondidos hacia lugares mejores. Que la dignidad es un músculo que se entrena como el brazo que bate claras a punto de merengue, y que, por más fuerte que suene el ruido de quienes mienten, el pan, que se hornea con paciencia y respeto, termina por llenar la casa de un aroma que nadie puede negar. Si esta historia te movió algo, llévatela como se llevan los postres, para compartirla, no para hacer ruido barato, sino para que a alguien, en algún lugar, le sirva de receta de emergencia. Y si algún día te descubres frente a una puerta entreabierta, con el corazón en la boca y la duda en la mano, recuerda que, la verdad, aunque duela, es siempre el camino más corto a casa.